Buenos días, maestra y compañeros. Mi equipo está conformado por Nogue Chavarría, Pablo Joel, Hernández Lara Enrique, Murillo Quintero, Cristian Isaac y yo, Méndez León Jaciel. A continuación, mi compañero Enrique empezará diciendo que es un producto escalar de dos vectores. Buenos días, yo voy a explicar qué es un producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores es un espacio vectorial, es una forma bilineal hermítica definida positiva, por lo que se puede considerar una forma cuadrática definida positiva. En matemáticas, el producto escalar, también conocido como producto interno, producto interior o producto punto, es una operación algebraica que toma dos secuencias de números de longitud y retorna en un único número. El producto punto es la suma de los productos de las correspondientes entradas en dos secuencias de número. Geométricamente es el producto de dos magnitudes incluidinas de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos. El nombre del producto punto se deriva del símbolo que se utiliza para denotar esta operación, que viene siendo un punto. O en otras palabras, el producto escalar de dos vectores es un número real que resulta de multiplicar el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que se forman. Si los vectores se expresan en función de sus componentes cartesianas, se emplea la segunda fórmula, que es la expresión analítica del producto escalar. Nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. Un escalar cero indica un ángulo recto. Vectores paralelos y coincidentes darán como escalar el producto de sus módulos, tal y como se muestra en la imagen. En el lado izquierdo se puede observar que las flechas son paralelas y no se cruzan, pero más sin en cambio en la imagen del lado derecho se aprecia que forman el ángulo ya mencionado. A continuación le volveré a dar la palabra a mi compañero Enrique para que nos explique el ejemplo que se muestra. Hallemos el producto escalar de los vectores de la figura que tenemos. Tenemos un vector de fuerza de 32.8 newtons, un vector de velocidad con magnitud con 17.3 centímetros sobre segundos. Los ángulos que se forman son 118 y 132 grados. Lo podemos obtener multiplicando sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Observamos que la vuelta completa es de 360. También conocemos que desde el eje vertical hasta el vector de color azul hay 118 grados y desde el eje horizontal hasta el vector de color rojo hay 132 grados. También podemos ver que tenemos un ángulo de 90 grados entre X y Y positiva. El ángulo entre ambos vectores es lo que nos falta para comprobar 360 grados. Vamos a calcular el ángulo como 360 grados menos 118 menos 90 menos 132. Esto nos da igual a 20 grados. El producto escalar será 32.8 por 0.173. Convertir las unidades de centímetros a metros multiplicando por el coseno de 20. Esto nos da un resultado de 5.33 joules sobre segundos. Y un joules es igual a un watt. Entonces tenemos 5.33 watts. ¿Cómo se representa el producto escalar de dos vectores? Sean A y B dos vectores y sea cero el menor ángulo formado entre los vectores unidos por su origen. De acuerdo a la definición, A por B es un número que puede ser positivo, negativo o cero. Todo depende del valor del ángulo entre los vectores. Como se puede observar en la diapositiva, tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, lo cual se leería como A por B. Nos puede dar como resultado tanto cifras como positivas como negativas. Y lo mínimo que nos podría dar de resultados sería cero. Pero esto dependería de los números de los vectores, tanto el A como el B. El producto escalar de un vector A y otro B, denotado como A por B, devuelve un número escalar tal que A por B da igual al módulo A por módulo B por coseno ángulo, donde ángulo es el ángulo que forman los vectores A y B. El cálculo del producto escalar de estos dos vectores se simplifica cuando estos son perpendiculares o paralelos entre sí.
Si son perpendiculares, el ángulo forma 90 y el producto es 0. Si son paralelos, tenemos dos posibilidades. Si tienen el mismo sentido, el producto escalar es la multiplicación de sus módulos. Si no tienen el mismo sentido, el producto escalar es la multiplicación de sus módulos añadiéndole, si A y B son perpendiculares, ángulo de 90. Si A y B son paralelos y con el mismo sentido, ángulo de 0. Y si A y B son paralelos y con distinto sentido, ángulo de 180. También, como se puede apreciar en esta diapositiva, hay tres tipos de vectoriales. Sería las perpendiculares, las paralelos y las paralelos con el sentido opuesto. Como se puede observar, tenemos al vector A y B, en donde son perpendiculares, el coseno sería de 90. Si cambiamos a donde son paralelos con el mismo sentido, el coseno sería de 0. Y por último, si nos vamos a las paralelas con diferente sentido, nuestro coseno sería de 180. Posteriormente mi compañero Pablo aplicará otro ejemplo. Explicaré cómo se resolvería el siguiente ejercicio. Tenemos al vector A con las cifras de 9 negativo, 3 y al vector B que sería 4,7 negativo. Lo que sería una multiplicación de los vectores A por B, que sería la primera cifra de vector A, que sería 9 negativo, por la primera cifra del vector B, que sería 4, más la primera cifra del vector A, que sería 3, por la segunda cifra del vector B, que sería 7 negativo. Aquí, como se puede observar, tenemos un paréntesis en el 7 negativo, y esto es porque no se va a hacer una resta, sino que es para separar el número negativo del positivo, pero se multiplicarían. Después pasaríamos a multiplicar el 9 por 4, que sería 36 negativo, más el 3 por 7, que sería 21 negativo. Y en el resultado daría 57 negativo, que sería nuestro resultado final. Las propiedades del producto escalar. El producto escalar goza de las propiedades conmutativa, asociativa, mixta y distributiva respecto a la suma. El coseno del ángulo que forman dos vectores es el cociente entre el producto escalar de los vectores y el producto de los módulos de los vectores. El producto escalar siempre es un número real, es conmutativo, distributivo, de él surge el teorema del coseno. Además, cuando el producto escalar de dos vectores A y B es nulo, significa que son perpendiculares entre sí. Activa el control P. Es la propiedad asociativa y modifica el vector y el valor de la magnitud de la onda para comprobar la propiedad asociativa. La propiedad distributiva. Se trata de comprobar la distributividad del producto escalar en la suma. La distributividad del producto en la suma es bien conocida para los reales, pero no para los vectores. Pueden mover cada punto que define un vector. Como se muestra en la imagen arriba, aparecen los productos escalares involucrados. La propiedad mixta de los vectores u, v y w es igual al producto escalar del primer vector por el producto vectorial de los otros dos. El producto mixto no varía si varían circularmente sus factores, pero cambia de signo si estos se transponen. Ejemplo 3. Procedo a explicar mi ejemplo, el cual es, dados los vectores en R2, A es igual a 5 y más 4j y b es igual a 3i más 8j. Determinar el producto punto o producto escalar entre los vectores a y b.
Para encontrar el producto escalar, como entre los vectores dados son vectores en el plano, entonces vamos a escribir cada uno de ellos deshaciendo la notación de vectores unitarios. Entonces comenzamos con el vector A, que se va a menos 5 y 4. Utilizamos esta notación por ser la más sencilla de trabajar. Le hacemos producto punto o producto escalar, el cual es menos 5 y 4. Con el vector B que nos queda menos 3, 8. También deshaciendo la notación de vectores unitarios. I y J. Aquí observamos los dos componentes que tiene cada uno de los vectores en R2. A continuación hacemos ya la operación propia del producto escalar. Vamos a multiplicar los componentes en X entre sí, es decir, menos 5 por menos 3. Y a eso le vamos a sumar la multiplicación de los componentes y entre sí, es decir, 4 menos 8. Entonces, los componentes en X se multiplican entre sí y los componentes en Y se multiplican entre sí también. Y esos dos productos se deben sumar. Procedemos ahora a resolver las operaciones que tenemos, o sea, menos 5 por menos 3, que nos da 15 positivo. Y por aquí tenemos a 4 por menos 8, que nos da menos 32. Entonces ya podemos dar la respuesta del ejercicio del producto escalar entre los vectores A y B. Esta es la explicación y el resultado de mi ejercicio, para que ustedes hagan la comprobación de este. A continuación le otorgaré la palabra a mi compañero Jaciel. Gracias por su atención. Como ya se mencionaba anteriormente, el teorema del coseno se describiría como un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera, con los cosenos de sus ángulos interiores opuestos. Este teorema es una generalización del teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema del coseno se necesitan conocer la longitud de los lados y la medida de un ángulo interior. Hay tres fórmulas para sacar ya que como sabemos el triángulo tiene tres lados. Una de ellas sería a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno de a. Otra fórmula sería b por 2, b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b. La última sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por coseno de y. Las letras no siempre van a ser las mismas, ya que estas pueden llegar a variar según como lo plantea el problema. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a presentar un video por si alguno de ustedes aún tiene duda o para reforzar más nuestra explicación acerca del tema.